Este episodio de Demente Positivo llega a ustedes por cortesía de nuestro primer campamento de verano, iExponential Camp, para jóvenes de 16 a 21 años de edad en la Universidad de Miami, aquí en la Florida, Estados Unidos. En asociación con Biznovator, fundada por Juan Pablo Casimiro, vamos a estrenar este verano iExponential Camp junto a Cal Enterprises desde el 21 de julio al 3 de agosto, donde estaremos ofreciendo a los jóvenes de la generación Z la oportunidad de aprender a reposicionar y reenfocar la mente en lo verdaderamente significativo para su crecimiento personal y profesional. Conciencia plena, innovación, liderazgo, emprendimiento, preparación para la carrera, proyectos de impacto, mesas redondas corporativas, alineación de los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. Porque los jóvenes que vengan a iExponential Camp van a aprender a vivir su presente y liderar su futuro. Del 21 de julio al 3 de agosto, te esperamos en la Universidad de Miami, iExponential Camp, de 16 a 21 años de edad. Busca más información en www.i-centralexponential.com. Nos vemos muy pronto en iExponential Camp. Vivimos en un mundo cada vez más volátil, incierto, complejo y ambiguo. La ropa no me sirve. Siempre planifico y nunca me salen las cosas. Estoy cansado. Un mundo en el que muchos viven desde la excusa, la queja y la no aceptación. Estoy muy desordenado. Necesito votos. No soporto a mi jefe. Estoy demasiado deprimido. Para que no te vuelvas loco, aquí reprogramamos tu coco. Inteligencia emocional, psicología positiva. Todas las herramientas que necesitas para convertirte en un demente positivo. Demente Positivo, el programa de Ismael Cala. Saludos y bienvenidos a una edición muy especial desde la sede del Instituto Europeo de Inteligencias Eficientes en Madrid, España, de nuestro podcast de Mente Positivo. Si nos estás escuchando en audio, gracias por esa preferencia. Espero que no sea la primera vez. Y si es la primera vez, que te suscribas en tu plataforma a través de tu teléfono inteligente para que puedas recibir las notificaciones de cada nuevo episodio todos los martes. Y si nos estás viendo, es porque cada viernes, una vez que estrenamos en audio, el viernes subimos en video también a nuestra plataforma de YouTube. El episodio de hoy es muy especial porque tiene que ver con mis temas favoritos, que son la mente, cómo dominar mejor el funcionamiento de nuestro cerebro, el tema de convertirnos en líderes para tener una vida por diseño, una vida consciente y no vivir como pollos sin cabeza, como piloto automático, que lamentablemente así va la mayoría de los seres humanos, no explotando su potencial. Y nuestro invitado es español. Es el doctor Mario Alonso Puig, o diríamos en Latinoamérica Puig, que me interesa que ustedes aprendan bien este apellido porque quiero que busquen todos sus libros. Especialista en cirugía general y del aparato digestivo, ha ejercido la actividad quirúrgica durante 26 años, es miembro de la Academia de Ciencias de Nueva York, miembro de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia. Y estoy escogiendo de su amplísima biografía y todo lo que ha hecho y resultados que ha tenido, pues algunos, porque la verdad ha hecho mucho el doctor Mario Alonso Puig. Está formado en el campo de la inteligencia humana con el Dr. Howard Gardner y el Dr. David Perkins de la Facultad Superior de Educación de la Universidad de Harvard y en psicología positiva con el Instituto Mente-Cuerpo de la Universidad de Harvard. Ha sido formado además en aspectos psicológicos del liderazgo con el Instituto Levison de Boston. Es profesor de liderazgo, comunicación, coaching, creatividad y gestión del estrés. Autor de los libros Madera de Líder, Vivir es un asunto urgente, Reinventarse, Tu segunda oportunidad, El cociente Agallas, Si cambia tu mente, cambia tu vida y Ahora yo. Y aquí está, entre otros, pero sobre todo tengo en mis manos su más reciente libro, Tus 3 superpoderes. Me encanta, para lograr una vida más sana, próspera y feliz. Un libro que, por cierto, tiene pues muy poco de haber salido al mercado. Aquí quiero ya dar la bienvenida y darle un fuerte estrechón de manos a nuestro invitado. Doctor Mario, usted fuera de cámaras me dijo que no le llamara usted, así que le voy a llamar tú. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar hoy con vosotros. Qué bueno. Pues es madrileño, pero ha caminado el mundo. Y yo le hago una pregunta porque es una percepción personal y a lo mejor puede que yo esté errado. Pero España
es un país que todavía tiene altas resistencias al tema del desarrollo humano. ¿Cómo lo siente usted? Del desarrollo personal, de todo de esto que no... Porque esa es mi percepción cuando vengo acá. Bueno, es una gran pregunta. Tú fíjate, Ismael, que hace años, cuando yo daba formación en las empresas o en las universidades, pues me pedían sobre todo temas relacionados con el liderazgo, temas relacionados con, bueno, la creatividad, la gestión de equipos de alto rendimiento. Cada vez me piden más temas relacionados con el bienestar y la felicidad. Es decir, está habiendo como una ampliación del nivel de conciencia y de alguna manera la investigación que hay en el campo de la felicidad y cómo el cerebro opera de una forma radicalmente distinta cuando una persona está ilusionada, cuando una persona está entusiasmada, cuando no tiene miedo. Eso está ya penetrando en los entornos universitarios, está penetrando en las empresas, lo cual quiere decir que algo que en el pasado se consideró soft, parecía soft, blandito, hablar de felicidad, hablar de bienestar, hablar de generosidad, hablar de estas cosas, hoy en día, digamos que al elevarse el nivel de conciencia, nos hemos dado cuenta todos de que es probablemente lo más hard, que cuando una persona se siente querida, se siente valorada, se siente desafiada y acompañada ante sus desafíos, es una persona que rinde más, es una persona que es más creativa, que emprende de una manera más clara, más directa. Y por eso, pues sí, yo diría que está habiendo, no solo en España, sino en muchos lugares está habiendo una expansión del nivel de conciencia, como si de alguna manera dijéramos, se puede vivir de otra manera. Es decir, para tener éxito en la vida, para tener un desarrollo tecnológico de primer orden, para que la ciencia avance, no por eso tenemos que perder el sentido humano de la existencia, no por eso nos tenemos que tratar como piezas unos a otros. Y sustituir lo uno o lo otro, o se es duro o no se tienen resultados, se puede ser firme y tener resultados, pero no hace falta ser duro. Todo esto está calando mucho y sobre todo porque se ven resultados. Inicialmente la ciencia lo demostró clarísimamente cómo cambiaba el trabajo del cerebro a una persona que estaba relajada, ilusionada frente a una persona que estaba asustada, y es que ya se ve, o sea, las personas en las empresas, en las universidades, en los colegios que están aplicando pues estas tecnologías, estas metodologías, pues están ayudando a las personas a florecer. Y cuando una persona florece, pues siempre nos sorprende, siempre nos asombra, siempre nos inspira, porque vemos que el ser humano encierra verdadera grandeza en su interior. El desafío es que esa grandeza emerja y que alcance su plenitud. Me encanta porque el otro día, es que yo sigo mucho la prensa española y la verdad a veces me preocupa cosas que leo, de llamar pseudociencias a terapias alternativas, porque simplemente la ciencia todavía no se haya podido poner al paso de demostrar algo. Y yo digo, pues a mí me parece un poco oscurantista que uno tache de anticientífico algo que todavía no ha podido comprobar, pero que en su momento comprobará, porque esa es la historia de la humanidad. Y concretamente estoy hablándole de un artículo que leía yo, creo que en El País o El Mundo, no recuerdo uno de los periódicos, sobre el Reiki. Pero luego terminé de leer ese artículo sobre el Reiki, y se lo digo porque estoy tomando yo clases de Reiki, voy por mi segundo nivel, y me ha impactado el poder manejar la energía, que todos somos energía. Pero había una línea en ese artículo que decía, lo más inofensivo del Reiki es que no tiene efectos secundarios. Y a mí me dio mucha gracia porque yo digo, ojalá la medicina nuestra, química, sea tan inofensivo como el Reiki, que no tenga efectos secundarios. Entonces usted, como alguien que está dentro de la medicina tradicional, que es especialista en cirugía general del aparato digestivo, ¿cómo logró entender que había que irse un poco más allá de lo que incluso no se enseña en las escuelas médicas en Occidente, que son todos estos temas? Bueno, Ismael, yo creo que son una serie de preguntas, todas ellas muy profundas y complejas. Vamos a ver. En primer lugar, la ciencia. La ciencia tiene que tener una vocación de explorar y de demostrar ciertos principios. Lo que no tiene que tener es la vocación de obsesionarse en mantener como estables y rígidos ciertos elementos en su forma de concebir la realidad. Es decir, ha habido grandes científicos que han hecho descubrimientos y ha habido un momento en el que la ciencia, al seguir avanzando, desafiaba sus propios descubrimientos y en lugar de abrirse a explorar, se han dedicado a defender su descubrimiento contra capa y espada. Es decir,
todas las ramas del saber, la ciencia, la religión, la historia, tiene como elemento fundamental el ser humano, con sus grandezas y sus mezquindades. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que la ciencia, en principio, en su forma de ver las cosas, lo que tiene que hacer es explorar, y frente a lo que no entiende, sencillamente decir: no lo entiendo, voy a seguir explorando. Lo que no ha de hacer es despreciarlo. Lo que no ha de hacer es humillarlo. Y cuando ve que hay efectos claros que son medibles objetivamente, es decir, son medibles por los instrumentos disponibles actualmente por la ciencia, tiene que seguir indagando, tiene que seguir profundizando, en lugar de decir: esto no casa con mi modelo mental y por tanto lo desprecio. Vamos a hablar, por ejemplo, del Reiki. Yo hice una formación en Reiki también y soy una persona con una mentalidad, diría, muy de ciencia. Es decir, me cuesta creerme las cosas. Yo tuve una lesión que se conoce vulgarmente como hombro congelado. Es una periartritis escapulohumeral y que hace que el brazo prácticamente no se mueva por una lesión. Yo estuve tomando mucho tiempo antiinflamatorios con una mejoría muy, muy escasa, y en una sesión de Reiki noté una mejoría que no había notado con todos esos días. Entonces, el propio lenguaje a veces nos traiciona. Y yo no hablaría de la medicina alternativa. De hecho, en el libro hablo de este campo. Hablaría de abordajes complementarios. Es decir, si a nosotros nos importa verdaderamente ayudar a un ser humano, tenemos que utilizar todo aquello que con el menor nivel de riesgo y de efectos secundarios dé el mayor número de beneficios. Hoy, el Qigong, el Reiki, yoga y otra serie de abordajes no solamente son respetados por la ciencia, sino que están incorporados en algunos de los mejores hospitales del mundo y se estudian en algunas de las mejores universidades del mundo. Entonces tenemos que abrirnos un poco a aquello que desafía nuestro paradigma. Hoy nadie se reiría de la acupuntura y, sin embargo, hace años posiblemente lo de las agujas era motivo de chiste y motivo de mofa, ¿no? Entonces, comparto ese tema y, sobre todo, nunca perder esa referencia. La ciencia, ante lo que desconoce, puede suspender el juicio. Es decir, no lo sé, no sé si esto existe o no. Voy a ver si lo investigo. Lo que creo que no ha de hacer es desecharlo porque no encaja en ese modelo mental. Y, de hecho, en ciertas patologías crónicas se ha observado que ciertos abordajes complementarios pueden ser tremendamente eficaces. Una vez tuve la ocasión en una mesa redonda, yo representaba la medicina de Occidente y la medicina de Oriente estaba representado por el director del Hospital Central de Pekín, una persona tremendamente reconocida en China, y teníamos un traductor que era el traductor de la Embajada Española. Y hablábamos de esto, es decir, no es un enfrentamiento, no es una rivalidad, es un abrazarse, es decir, ¿qué puedes aportar que yo no puedo aportar? ¿Qué puedo aportar yo que tú no puedes aportar? Y entonces, desde distintos ángulos podemos abordar algo que es de una tremenda complejidad, que es la dimensión humana, porque la dimensión humana tiene a la vez muchas dimensiones. Hoy en día ya no podemos decir que no exista la dimensión energética, cuando se ha visto, por ejemplo, el campo electromagnético que genera el corazón y que puede afectar a una gran distancia. Entonces, tenemos que tener, yo creo, que esa humildad. Ahora, ¿qué es lo que pasa también, Ismael? Lo que pasa es que también hay que ser cautos para no dejar que entre todo. Porque hay muchas personas que preferirían que les hicieran un abordaje complementario a tener que visitar al cirujano. Y si se les da una opción demasiado fácil, no, si tú haces esto, si tú eliminas la energía, no tienes que ir a lo mejor a que te hagan una cirugía de un tumor, ahí entramos en un sitio peligroso. Yo he tenido enfermos que me han venido con patologías tumorales muy avanzadas que no tendrían que haber estado tan avanzadas. Es decir, creo que la ciencia, la medicina alopática tiene una larguísima tradición, es muy importante siempre tenerla en consideración, y lo que hay que hacer es generar ese espacio de colaboración. Sobre los efectos secundarios,
Es verdad que una de las cosas que hay que ser muy cautos son con los efectos secundarios de algunas medicaciones. Francamente, uno lee el prospecto de medicaciones aparentemente banales y a veces pues uno le da una cierta... En Estados Unidos, como es obligatorio que los comerciales de televisión tengan al final los efectos secundarios, yo me río porque algo, por ejemplo, como un medicamento para evitar la incontinencia urinaria, entre los efectos secundarios dice que puedes tener un infarto, y entonces yo digo, bueno, ¿me orino o cuido el corazón? ¿No? Claro, ¿Cuál de las dos? Uno el otro. Y eso es verdad, incluso se llega, frente a las intervenciones quirúrgicas, pues yo creo que se habla... se ponen demasiado sobre la mesa las enormes complicaciones que puede haber. Una cosa es informar y otra cosa es asustar, ¿no? Pero sí es cierto que hay abordajes que, pudiendo tener muchos menos efectos secundarios o ningún efecto secundario, tienen que ser tomados muy seriamente. Por ejemplo, hoy sabemos que la nutrición tiene un impacto, puede ser un impacto muy positivo en una persona con depresión. Oye, pues si podemos hacer que la persona tome menos antidepresivos y se la pueda asesorar en el tema de nutrición, pues mucho mejor. Si la persona no se lo asesora en tema de nutrición y todo es a base de antidepresivos, pues los antidepresivos tienen también sus efectos secundarios. Por eso creo que es tan importante que los distintos abordajes siempre, obviamente, con una base ética y con una base de conocimiento profundo, por lo menos intenten conocerse, por lo menos intenten comprenderse. Porque yo he estado con personas que utilizan otros abordajes, personas muy serias, y francamente no he tenido ninguna dificultad a la hora de entender lo que me decían, ni ellos de entender lo que yo les decía. Lo que sí que tenemos que tener todos muy claro es que nuestra intención tiene que ser una intención honesta, es decir, de verdad ayudar. Y no podemos inventarnos que si yo manejo 3 cristales en el aire, las energías van a hacer que un tumor desaparezca, porque eso es, primero, no es ético y además es sumamente peligroso. Claro, y que también se ha desatado pues una nebulosa de poca credibilidad en este mundo de la autoayuda, del crecimiento personal. Las redes sociales han potenciado que hoy pues cualquiera escriba 3 frases en Instagram y ya se llame coach o motivador o inspirador. Entonces hay que tener mucha cautela con todo esto. ¿Y qué hace que un médico cirujano se interese por otros temas como los temas de la mente? Que incluso estábamos conversando fuera de la grabación, que a veces ni en las escuelas de psiquiatría o en las escuelas de psicología se habla de estos varios niveles, incluyendo el espíritu, la energía, la conciencia del ser humano, lo que hoy sí se puede medir, como por ejemplo el Instituto de HeartMath, que ha investigado tanto en California el tema del corazón, ¿no? ¿Qué lo lleva a usted a meterse en muchos de estos otros temas? Pues mira, Ismael, a mí me lleva esto una vocación de reducir el sufrimiento humano y una absoluta ignorancia de lo que me aguardaba al entrar en la Facultad de Medicina. Ten en cuenta que yo soy el único médico en la familia, yo estoy rodeado de abogados, estoy rodeado de economistas, en mi casa no se hablaba de medicina, como se puede haber hablado en otras familias, y cuando yo decido entrar en hacer medicina, pues me encuentro con una situación de que es una carrera que impone, Y buscando un libro, pues encontré un libro que hablaba de la relación médico-enfermo a lo largo de la historia. Y leyendo aquel libro hubo una página que verdaderamente me sacudió por dentro, porque hablaba de que los griegos hace 2500 años, nada más y nada menos, la escuela de Hipócrates, la escuela de Epidauro, la fundó Hipócrates, habían descubierto que a través de las palabras se podía curar. Y hay veces que algo en nuestro interior es capaz de reconocer, sin que nosotros sepamos cómo lo hace, que algo es verdad. Entonces, esto es verdad, pero ¿qué información? No sé, es verdad. ¿Por qué es verdad? Porque sé que es verdad. Y no puedes dar argumentación. Esto es verdad. Lo mismo cuando uno experimenta ciertas cosas, dices que lo he experimentado. No puedes haber experimentado esto, lo he experimentado. Entonces, sentí que aquello era verdad. Entonces, cuando entro en la Facultad de Medicina, pues es lo que ocurre muchas veces con las carreras científicas, totalmente polarizadas en la ciencia y en la técnica. Entonces, ahí se hablaba de todo: anatomía, fisiología, conocimientos imprescindibles, técnica quirúrgica, técnica de radioterapia, etcétera. Pero lo que no se hablaba era de la importancia de la relación humana. Entonces, como yo ya había sido tocado internamente por esta lectura, pues llevaba ya tiempo buscando. Pero ten en cuenta, Ismael, que en aquella época, yo ya tengo 63 años, en aquella época ni siquiera los psicólogos estudiaban las emociones.
había mucho de conductismo, pero las emociones en un campo extraño. Somos hijos de Descartes, y Descartes, pues sabemos que en el libro 6 Meditaciones Metafísicas, que lo estudié yo a fondo, pues prácticamente las emociones las coloca en un segundo lugar y define pues como la gran capacidad del ser humano, la capacidad de razonar y de pensar, ¿no? Un poco siguiendo también toda la doctrina de Aristóteles, ¿no? El hombre animal racional, ¿no? Entonces, ese concepto de que el hombre a lo mejor no es tan racional y sí es más emocional, pues era una cosa que ni siquiera existía en el panorama. Entonces, en una ocasión tuve la fortuna de encontrar un artículo norteamericano, porque hace ya muchos años esto, que hablaba de la psiconeuroendocrinoinmunología, es decir, cómo se estaba empezando a estudiar que los pensamientos... Que hoy está cada vez es mucho más popular. Claro, es muy popular, hay muchas personas, hay muchos científicos estudiándolo, cómo los pensamientos realmente, a través de la estructura material, que es el tejido nervioso, activando el sistema endocrino, las hormonas, podía potenciar o podía desactivar el sistema inmune. Y entonces en ese momento dije, esto es el arte médico descrito por los griegos, es esto. Lo vi, dije, es esto. Entonces empecé a buscar ya en esta línea. No se publicaba prácticamente nada, y sobre todo empecé a cuidar especialmente la conversación con mis enfermos. Empecé a interesarme especialmente por el sentir de los enfermos, por ver cómo yo podía de alguna manera conectar y ayudar, un poco lo que es la empatía, ¿no? Y fueron mis enfermos los que con el paso del tiempo me fueron diciendo, doctor, nos está cambiando la vida, nos está cambiando la vida porque estamos cambiando nuestra forma de ver las cosas, y no solo nos afecta a nuestra salud, que era la razón por la que veníamos, sino que además nos está afectando en nuestra vida personal, en las relaciones con los demás, etc. Y empezaron a decirme que cómo no lo extendía, que cómo no lo llevaba más allá de las paredes de un hospital. Claro, mi formación es la medicina, es la cirugía, yo prácticamente no sabía nada de empresas, de más cosas, pero decidí en un momento determinado explorar eso. En lugar de decirme qué tontería, empecé a explorarlo. Fui a una escuela de negocios, que yo la conocía, porque conocía gente ahí. Dije, esto interesa en el mundo de la empresa, en el mundo de... Dijo, esto es muy interesante. Y empecé a trabajar con ellos, pero yo seguía con mi cirugía y profundizando en este campo, claro, como parte para mí de lo que era ser un médico lo más completo posible. Y llegó un momento hace aproximadamente 15 años que vi yo que ya no podía estar al ritmo de cirugía. Me pide esto muchísimo estudio, mucho viajar, pues tengo muchos temas fuera, etcétera, etcétera, y tomé la decisión profesionalmente más complicada de mi vida, que es dejar la cirugía. Y lo que veo es que tengo una oportunidad desde otro ángulo de la medicina, que es fomentar la salud, el bienestar y la felicidad, pues de ayudar a personas a lo mejor a no caer enfermas. O sea que es una salud incluso preventiva. No solo trabajar con los enfermos, sino mantener a la gente y elevar su conciencia para que sean responsables de su salud. Que yo siento que es algo que también, no es que la medicina haya hecho esto, pero que de alguna manera todos caímos en una inercia de pensar que el responsable de nuestra salud es nuestro doctor primario. Yo lo veo con la facilidad, o más bien el facilismo, que mucha gente dice... Me duele esto, voy al médico a ver qué me receta, ¿no? Sí, yo lo comparto y creo que... porque aquí yo nunca buscaría culpables, buscaría, como has dicho tú, la palabra es responsable. Sí. Y entendiendo por responsable, capacidad de dar una respuesta. Vamos a ver, en las facultades de medicina en general, en la formación médica en general, se da mucha importancia a lo que el profesional médico conoce, y en general se valora poco lo que el enfermo tiene que decir, más allá de los síntomas más conectados con la enfermedad. Es decir, si alguien viene, voy a poner un ejemplo muy básico, si alguien viene con una úlcera, o sea, se diagnostica una úlcera porque viene la persona y dice, es que tengo un dolor de estómago y me molesta no sé cuántos, y se le hace un endoscopio y se diagnostica una úlcera, pues normalmente nos quedamos en eso. Y no se tiende a profundizar más cómo es su vida. ¿Se encuentra usted tranquilo, disfruta de las cosas? Bueno, doctor, estoy pasando por una época pasándolo muy mal y tal cual. Eso también es relevante. Entonces, muchas veces los profesionales de la medicina interrumpimos como si fuéramos los únicos que tenemos que aportar algo. Entonces, ahí está parte del problema. La otra parte del problema está efectivamente en que cuando un enfermo va a ver a su profesional de la salud, va en una posición
abierta y a la vez creo que a veces demasiado sumisa. Demasiado sumisa, como diciendo, esto es incuestionable. Lo que me diga. No. Todo ser humano tiene recursos interiores, tiene la mejor farmacia, está dentro del organismo, y es importante que en lugar de ser paciente sea actiente. Es una palabra rara, es un palabra más que una palabra, pero que esa sensación de yo puedo hacer cosas. Por ejemplo, se sabe perfectamente que una persona, una mujer que ha sido intervenida por un carcinoma de mama, si esa mujer hace ejercicio físico, se cuida su tema emocional, para que haya una estabilidad básica, si cuida lo que come, etcétera, etcétera, reduce ciertos alimentos, las posibilidades de recidiva cambian por completo, o sea, se reducen drásticamente. Entonces, ahí hay un punto, efectivamente, como tú dices, Ismael, de tomar responsabilidad. Y que el médico entienda que es un compañero de viaje, no es el gurú. Él tiene unos recursos que puede ser su formación médica, su capacidad diagnóstica, su capacidad terapéutica en cuanto a utilización de cirugía, medicación, lo que sea, pero tampoco se pueden abandonar o dejar de valorar los recursos que pone el enfermo. Es que se sabe y está no demostrado lo siguiente: una persona que confía en sus posibilidades de hacer frente a una enfermedad, una persona que intenta dentro de la dificultad llevar su mente a la recuperación, es una persona capaz de activar el sistema inmune. Una persona que cae en la desesperanza, que empieza a decirse yo de aquí no salgo, no sé qué, tal cual, de esta no salgo, pum, 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 empieza a deprimir el sistema inmune. Estamos hablando de cosas muy serias, no solo de un mínimo de una mínima humanidad en el trato de unos con otros, sino que estamos hablando de algo con tremendas consecuencias. Es decir, lo mismo que la enfermedad. La Universidad de Harvard hizo, la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard y su grupo hospitales, como sabes perfectamente, está en Boston, hizo un estudio de más de 40 años y hasta el 80% de las consultas a médicos generales tienen como uno de los factores importantes emociones tóxicas. Es decir, pues la desesperanza, la sensación de impotencia, la amargura, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que es importante que si esto es parte de la enfermedad y puede ser parte de la salud, la gestión emocional, pues es algo que hay que incorporarlo en las facultades de medicina y incorporarlo en todos los sitios, porque todos tenemos una responsabilidad para ayudarnos a estar más sanos y ser más felices unos a otros. Me encanta todo este tema, es música para mis oídos. Estamos conversando con el doctor Mario Alonso Puig. Aquí está su más reciente libro, Tus 3 Superpoderes, y vamos a hablar de este libro al regresar, así que hacemos una pequeña pausa, solo instantes, unos breves mensajes y volvemos con más de Demente Positivo. Nuestro invitado se está convirtiendo en un demente positivo. En estos próximos 3 días va a haber un entrenamiento técnico, pero al mismo tiempo va a haber otro entrenamiento que es el entrenamiento mindfulness, el entrenamiento liderazgo, el entrenamiento conciencia. He aprendido no solo las técnicas del maestro, sino también a conocerme, a poder desafiar mis propios límites y poder llegar a ser la comunicadora que quiero ser. Mi experiencia ha sido realmente fantástica. Ismael Cala es uno de los mejores comunicadores. Me enseñó sobre todo a conectar mi corazón con la audiencia. Y así llegamos al final de la 4ª promoción de Cala Speaking Academy. 4 días intensos de convivencia, de aprendizaje, de desaprendizaje, pero sobre todo de compartir desde el corazón. ¡Gracias a todos! Nos vemos en el próximo. Señoras y señores, atención, por favor. Presta atención. Ismael Cala tiene muchas buenas cosas para contarte. Aquí, en Demente Positivo. Demente Positivo. De regreso en Demente Positivo, una edición muy especial. Estamos hablando con el doctor Mario Alonso Puig o Mario Alonso Puig. Este es su más reciente libro, Tus 3 Superpoderes para lograr una vida más sana, próspera y feliz. Hay otro libro anterior que me encanta su título y el concepto de este libro, es Vivir es un asunto urgente. Y me encanta porque en el libro se habla de cuando a las personas le dicen o le anuncian que tienen una enfermedad terminal, lo que yo llamo tocar fondo. Cuando ya tú dices, el mundo se me está acabando, tengo que tomar decisiones o esto se acaba en la próxima estación de tren.
Y yo me pregunto, ¿por qué los seres humanos tenemos que vivir esos ciclos donde hay que tocar fondo para que haya un despertar de conciencia? ¿No se puede evitar eso? Bueno, primero respecto de lo primero que has comentado, Ismael, los médicos estamos capacitados para hacer diagnósticos, nunca veredictos. Pero un médico no está capacitado para hacer veredictos. Hay personas con lesiones extremadamente difíciles, con un pronóstico malo, y una cosa es tener un pronóstico malo y otra cosa que hagamos veredicto. Es decir, la naturaleza siempre nos sorprende con personas que han sido capaces de superar lo que parecía insuperable. Cuando yo estudié el carcinoma de mama, en uno de los mejores libros de la época, recuerdo perfectamente que una de las cosas que más me llamó la atención era leer que había mujeres con carcinoma de mama y metástasis hepáticas que llevaban 20 años vivas. Las metástasis estaban paradas, el sistema inmune las tenían paradas. Entonces, quiero decir que, como todo en la vida, tenemos que mantener la capacidad de sorprendernos. Sobre el tema de tocar fondo, vamos a ver, yo creo que vivimos en una ilusión colectiva. Una ilusión colectiva donde, muy enfocada por el tipo de sociedad que hemos creado, donde los tres elementos fundamentales son el poder, la fama y el dinero. Entonces nadie dice que el poder no pueda gustar, que la fama no sea agradable o que el dinero no sea útil. Pero convertirlo en la base de todo, en la esencia, en el núcleo sobre el que orbita nuestra vida, impide fundamentalmente tres cosas. Impide que en nuestra vida haya verdaderamente aventura y descubrimiento. Lo segundo que impide es que haya verdadero crecimiento y evolución. Y en tercer lugar, lo que evita es que haya una auténtica contribución. Cuando una persona crece, evoluciona, el tipo de relaciones que establece con otros seres humanos es de una riqueza extraordinaria. El tipo de contribución que hace a la vida de otros seres humanos es extraordinario. Si estamos tan apegados a lo puramente tangible, a lo puramente material, pues eso, como pasa, porque un día tienes y mañana no tienes, un día eres guapo y mañana te consideran feo, un día tienes un montón de amigos y mañana no tienes un montón de amigos, esta impermanencia, cuando una persona cae en la cuenta de que esto es así, busca algo más sólido. ¿Dónde encuentra lo sólido? Lo sólido nunca lo encuentra fuera, lo encuentra dentro. Y eso obliga a un viaje interior. Yo dentro de poco voy a estar en la presentación de un libro de una persona que le diagnosticaron un tumor con metástasis, una persona joven, un gran profesional, una persona con una tremenda vitalidad, y esta persona empezó a aplicar en su vida muchas de estas cosas que estamos hablando aquí. Una visión positiva a pesar de lo que es eso, en una persona joven, con familia, etcétera, etcétera. Empezó a aplicar temas de ejercicio, etcétera, y no solamente parece que está venciendo plenamente la enfermedad, sino que ha escrito pues un libro precisamente para ayudar a otras personas en esto. Y cuando yo le conocí, porque se acercó a saludarme, me dijo: realmente es lo mejor que me ha pasado en mi vida, porque me he dado cuenta de qué es lo fundamental. Entonces, nos cuesta darnos cuenta de qué es lo fundamental, porque vivimos en esta especie de alucinación, esta especie de sueño compartido, donde serían las sombras de la caverna de Platón, donde nos peleamos quién tiene la sombra más grande, y cuando nos damos cuenta que son solo sombras, decimos, ¿qué es lo que de verdad me sostiene? Entonces, por eso creo que nos cuesta despertar, porque hemos tomado una identidad, nos hemos considerado que somos lo que no somos. Y entonces, claro, a veces la vida nos sacude para que digamos, eso es transitorio. Por ejemplo, ¿qué es lo que ha ocurrido después de esta crisis tremenda económica que ha vivido el mundo? Porque nos hemos dado cuenta de que lo que parecía tan estable, de estable no tenía absolutamente nada. Yo me acuerdo la época, cuando yo era más jovencito, que decían, las buenas inversiones son siempre en ladrillo. Son grandes. Si quieres tener un futuro asegurado, hazte notario, porque eso no lo mueve nadie. Bueno, llegó un momento en el que había hecho inversiones en ladrillos se arruinó, y muchos notarios, a pesar de lo complejísima que es esa oposición y la formación que hay que tener, pues se encontraron con dificultades. Los arquitectos tuvieron que ir a otros países para poder construir, etcétera, etcétera. Es decir, cuando se caen todas estas verdades a medias, entonces el ser humano despierta una nueva realidad. Sí sería bonito, como dices tú, Ismael,
o como creo que apuntas, que tuviéramos esa capacidad de elevar nuestro nivel de conciencia para decir, por favor, a ver, el poder, la fama, el dinero están bien, no son lo fundamental. Entonces, no puedo valorar en exceso algo cuyo valor es tan reducido. Claro. Pues esta especie de sueño, de alucinación colectiva que vivimos, se paga con un precio muy alto, y a veces la vida pues nos manda cosas para que despertemos a esta realidad. Ojalá llegue un momento de la evolución humana donde no tengamos que pasar por lecciones tan duras para verdaderamente comprender la textura de la realidad. Y entonces seremos mucho más felices, mucho más prósperos, nos querremos mucho más, disfrutaremos más con los éxitos del vecino, no habrá violencia, los celos no existirán porque celebraremos el éxito de la otra persona. Entonces nos despojaremos de esta piel que realmente nos atrapa, nos esclaviza, pero como no sabemos que hay otra cosa, pues de alguna manera nos conformamos con lo que hay y decimos, esta es la única vida posible, hasta que algo nos sacude en un sentido u otro y decimos, no, hay otra vida posible. Y qué interesante, porque justo una de mis interrogantes es hablar sobre reinvención, y usted ha dicho que reinventarnos no es otra cosa que sacar a flote nuestro verdadero ser. Y justamente también creo, y lo digo por mi propia experiencia, yo agradezco la desesperación que en algún momento sentí de decir, este cerebro mío no va a terminar tan jodido como a lo mejor nació, o como lo tuvo mi padre con esquizofrenia, la tía que se suicidó y el abuelo que se ahorcó. Y algo voy a hacer por él. Y asumí una responsabilidad, pero desde la desesperación, soy honesto. Hoy, ya siendo un poquito más maduro, digo, no, espérate, Ismael, vas a reinventarte por inspiración. No solo por desesperación. ¿Cómo uno puede aprender eso? ¿Cómo uno puede cambiar el paradigma de decir, quiero moverme no porque la vida me dio la patada y no me quedó otra opción, sino que yo quiero ser gestor de reinvención, de transformación? ¿Cómo uno entrena un cerebro o la mente para hacer esto? Pues mira, yo creo efectivamente, como tú comentas, que para salir de esa zona de confort, que en realidad es una prisión, o se sale por desesperación, porque se toca fondo, o por inspiración. ¿Qué ocurre? Que salir por inspiración primero es mucho menos doloroso y es una energía mucho más, yo diría, más agradable y más valiosa, digamos una energía de más alta frecuencia, ¿no? Entonces, ¿cómo se sale por inspiración? Yo creo que se sale por inspiración primero cuando sí empiezas a tocar algo de tu vida que no te gusta, pero todavía no has tocado fondo, y empiezas a buscar en lecturas, en personas, en biografías, seres humanos que se han encontrado a veces con esa cosa que no te gusta en un nivel infinitamente mayor y han sido capaces de salir adelante. Siempre recuerdo a Ben Carson, un niño de color. En aquella época, en los años 50, ser un niño de color en los Estados Unidos era un verdadero problema, no era una cosa banal, no podían utilizar los mismos cuartos de baño que la gente blanca, no podían ir en los mismos sitios en el autobús, no podían ir a las mismas escuelas. Un niño además que el padre deja el hogar, la madre le descubre que tiene una vida paralela y le dice que se vaya. Bueno, al fin y al cabo es un niño sin padre, con la enorme importancia que juegan no solo las madres sino los padres en la vida de los niños. Un niño que va a una escuela pública y un niño además que es el tonto de la clase, y no lo digo ni mucho menos como desprecio porque hacia él solo siento admiración, sino porque es como le apodaron, The Dummy Boy, como el niño tonto. Entonces, que un niño que aparentemente no tenía ningún tipo de futuro. Si esto añadimos que su madre no tenía ninguna formación en el sentido de universitaria, ganaba el dinero para sacar adelante la casa a base de limpiar casas, hospitales, etcétera. Es decir, estamos ante un ser humano en algunas de las peores condiciones que se pueden encontrar. Y gracias a que hubo profesores, sobre todo un profesor de ciencias y su madre, que creyeron profundamente en él, y a que él se dedicó a leer biografías de personas que habían salido adelante, se convirtió del tonto de la clase al mejor neurocirujano infantil
que el mundo ha conocido, el doctor Ben Carson, que con apenas 30 años fue nombrado jefe del servicio de neurocirugía infantil de la Johns Hopkins en Baltimore, uno de los mejores hospitales del mundo. Una persona absolutamente brillante, absolutamente extraordinaria. Entonces, él comenta que le ayudó mucho leer esas biografías, encontró inspiración no solo en biografías de grandes personas, hombres y mujeres, que salieron del fango y alcanzaron la cima de las montañas más altas, sino también la inspiración que tuvieron constantemente de algún profesor y en este caso de su madre. Su madre siempre creyó en él y su hermano Curtis, que es ingeniero aeronáutico. Su profesor, sobre todo un profesor de ciencias, siempre creyó en él, porque sabía que había grandeza, aunque la apariencia era lo opuesto. Entonces, creo que eso es lo que hay que hacer. Desde luego, de lo que no se sale, como no se sale la zona de confort, hablando cuando se vive ya como una prisión, es esperando que alguien le saque. Uno tiene que tomar responsabilidad y entonces cuando uno toma responsabilidad, la vida se pone a tu lado y te ayuda. Pero si dices tú, a mí que alguien me saque, tal cual, ahí te vas a quedar y el problema es que cuando uno no sale de esa zona de confort y no crece, va para atrás, no se queda igual, va para atrás. O sea que si uno no crece, de alguna manera involuciona, no se queda estático. Hablemos antes de terminar la conversación sobre el más reciente de sus libros, tus 3 superpoderes para lograr una vida más sana, próspera y feliz. Un libro que, por cierto, lleva poco tiempo de haber salido. ¿Y cuáles son estos superpoderes? Porque estoy muy intrigado por leerme este libro. Es un libro que cuando estábamos grabando esto, bueno, pues apenas está por lanzarse, pero ya ustedes lo pueden buscar en Amazon y lo pueden encontrar. Tus 3 superpoderes. Pues los 3 superpoderes son la inspiración, la estrategia y el entrenamiento. Es decir, si no hay una inspiración, que era lo que hablábamos antes, Ismael, si no hay algo que verdaderamente te moviliza por dentro, algo que lo sientes en las entrañas, algo que dices tú, esto va a formar parte de mi vida, sí o sí, no se van a poder activar ciertas capacidades del cerebro, de las que hablaremos después. El segundo es el tema de la estrategia. Tú puedes estar como una moto, decimos en España, puedes estar súper inspirado, pero si no tienes una estrategia, si no tienes un plan de acción que sea ganador, entonces al final te va a durar unos días la inspiración y punto. Si tienes inspiración, tienes un plan y no estás dispuesto a meter cada día la disciplina que es necesaria para integrarlo dentro de ti, tampoco va a suceder. Cuando ves a los grandísimos deportistas, a personas que han batido récords, tuve la ocasión de estar en México con Michael Phelps, etc., la disciplina es clave. O sea, si no tienes disciplina, ¿cómo vas a integrar algo? No tienes disciplina para aprender un idioma, ¿cómo vas a aprender el idioma? No tienes disciplina para formarte como cirujano, ¿cómo vas a saber operar bien? Entonces, estos son los 3 superpoderes que emanan de 3 regiones del cerebro. El sistema límbico, el cerebro emocional, de ahí parte ese fuego interior donde tú encuentras un porqué profundo. ¿Qué quiero y por qué lo quiero? Las regiones, las áreas prefrontales del cerebro, llamado cerebro ejecutivo, es el que te organiza cómo puedes llevarlo a cabo. Y o sea que ahí estará la estrategia. Ahí está la estrategia, exacto. Y en el tronco cerebral, que es la parte más vital del encéfalo, en el tronco cerebral hay una estructura que se llama, muy compleja, se llama sistema reticular activador ascendente, y es la que hace que cuando algo te interese empieces a ver oportunidades. Lo mismo que una señora cuando sabe que está embarazada empieza a ver embarazadas por la calle. Y cuando una persona se ha roto un hueso y lleva una escayola, empieza a ver gente escayolada. ¿Por qué? Porque el sistema reticular está enfocando la atención. Entonces, ahí aparecen oportunidades para que tú entrenes. Obviamente es una forma muy sencilla y lo más visual posible para explicar los 3 grandes poderes que tiene el ser humano. El poder de encontrar una inspiración profunda. El poder de tener un mapa que nunca será el territorio, pero es mucho mejor tener un mapa en un territorio nuevo que no tener nada. Un mapa y luego ese entrenamiento constante donde empiezas como un niño pequeño gateando y poco a poco vas tomando soltura hasta que al final avanzas con una potencia, con una presencia, con una fuerza extraordinaria. Entonces, lo que he hecho en el libro es hablar de la salud en el tema del cuerpo, hablar de la mente y hablar de lo que es la felicidad en conexión con lo más profundo del ser humano, que yo le llamo alma.
presentar historias que inspiren a las personas, esa especie de referencias de las que hablaba, reflexiones sobre esas historias para que tengan sentido de cara al lector, estrategias que sabemos que funcionan, porque las hemos probado de forma consistente y porque hemos estado con personas que las han probado en sus vidas y han conseguido enormes transformaciones, y tiene una parte que es el entrenamiento para que busquen determinados espacios para aplicarlo. Y siguiendo ni más ni menos que a Pavlov, el premio Nobel de Fisiología de 1904, luego hay un tema de condicionamiento, que es de reconocimiento. El reconocimiento, tenemos que reconocernos las cosas buenas que hacemos, porque entonces el cerebro cada vez querrá más. Claro. Pues al final del libro hay un manual de entrenamiento y donde cada capítulo tiene como un papel cuadriculado para que tú vayas poniendo los tics sobre las cosas que hayas ido aplicando, y así tú vayas llevando un registro de cómo lo vas haciendo. Por eso no solo es un libro, es un manual de entrenamiento tremendamente práctico. Ahora he buscado que tenga ese elemento. De inspiración y estrategias que han sido muchos años viendo las estrategias que funcionan y las que no, para que tengan una estrategia que es ganadora. Luego la tienes que integrar, pero esa estrategia es ganadora. No se presenta como la mejor estrategia, no se atribuye ese papel. Ahora, es una estrategia que funciona, porque cuando lo hemos aplicado, cuando hemos visto personas que lo aplican, eso funciona. Una última pregunta, y es algo que aquí me encantó, porque el tema de manejar la incertidumbre yo creo que es lo que a uno le da una paz interior de aventurarse y de tomar la vida con el misterio que es, y no querer uno tener la certeza absoluta, que es imposible además que te la garanticen. Y este acápite del libro en la página 121 dice: no ver en la incertidumbre un océano de peligros, sino un continente por descubrir, ¿no? Entonces, eso también es parte de un entrenamiento que muchos de los seres humanos tenemos que hacerle a nuestro cerebro, ¿no? Cuanto más cerca estamos de la superficie, Ismael, más vamos a querer controlarlo todo. Y más nos vamos a llenar de ansiedad, de duda, de preocupación, cuando la vida nos sorprenda. Y como la vida no va a estar pendiente de lo que nosotros queramos, pues va a seguir mostrándonos elementos de incertidumbre. Entonces, cuanto más estemos en el mundo de la superficie, más miedo vamos a tener a la vida y más miedo a todo aquello que no podemos controlar. Por eso, ante este mundo tan incierto en el que estamos, están subiendo tantísimo el consumo de ansiolíticos, de antidepresivos, las consultas psicólogos, psiquiatras, etcétera, porque estamos muy pegados a la superficie. Conforme más vamos hacia la profundidad, hacia lo que llamo el alma, el ser con la S mayúscula, entonces sencillamente nos congraciamos completamente con la vida y decimos: lo que está por alguna razón. ¿Qué voy a hacer con lo que hay? Entonces abrazas lo que hay como si fuera la mejor posibilidad. Esto pide un entrenamiento. Ese entrenamiento es ir de la cabeza al corazón. Es casi un viaje sin distancia, porque no hay como mucho espacio, pero para nosotros los seres humanos implica ir de lo superficial a lo profundo. Es decir, nos hemos creído que nuestra razón y nuestra lógica es nuestro único sistema para conocer la verdad.
Y lo que tenemos que entender es que hay una forma de conocimiento mucho más profunda, que no es incompatible con la razón. Lo que hace es ampliarla. Claro. O sea, esto no es un tema de quién puede más, sino de cómo expandir una visión limitada. Entonces, nuestra razón nos permite ver ciertas cosas, nuestro corazón nos permite ver otras, la intuición permite ver lo que la razón no permite ver. Entonces, claro, esto en este mundo tan dualista en el que vivimos, parece que todo tiene que explicarse desde la razón. Y cuando no se explica desde la razón, pero no se puede negar la existencia, tendemos a negar la realidad. Entonces, por eso creo que el mundo de la incertidumbre es el mundo del crecimiento, es el mundo de la oportunidad, es el mundo de la sorpresa, es el mundo de la revelación, es el mundo de la evolución, es el mundo de la contribución, siempre que lo abracemos, no lo resistamos. Maravilloso para concluir esta conversación, que solo es una primera parte, porque ya yo anticipo que en otro viaje estaremos en unos cuantos meses conversando con el doctor Mario Alonso Puig. Aquí está su más reciente libro, Tus 3 superpoderes, así que va a ser una lectura nutritiva, interesante, entretenida, pero sobre todo, como él nos explica, también un manual para proceder, un manual para transformarnos, para elevarnos. Muchísimas gracias. ¿Dónde le podemos encontrar? ¿En redes sociales? ¿Tiene redes sociales? ¿Una página web? ¿Dónde lo podemos encontrar? marioalonsopuig.com. Y utilizo el Twitter, que es @Mario la M mayúscula, Alonso la mayúscula y Puig la P mayúscula. También tengo Instagram, la verdad es que lo uso poco, pero ahí está. Pero también se le puede encontrar en Instagram. Muy bien, muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros en Demente Positivo. Siempre tenemos esa premisa de que para que no te vuelvas loco, aquí reprogramamos tu coco, que es el cerebro. Y este ha sido un episodio magistral. Hasta la próxima vez, y como siempre me despido con ese mantra que para mí es un mantra justo de transformación e inspiración, que es: Dios es amor, hágase el milagro. Hasta la próxima vez. Para que no te vuelvas loco, aquí reprogramamos el coco. ¿Quieres? Demente Positivo. Demente Positivo.